¿Qué tal? Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es la inmunoterapia, una alternativa contra el cáncer. Esta es adyuvante a la quimioterapia con los pacientes que tienen mieloma múltiple y otros tipos de cáncer. Acompáñenos. La inmunoterapia, o también llamada terapia biológica, es un tratamiento que ayuda a estimular las defensas del cuerpo para combatir el cáncer. Este tratamiento consta del uso de organismos vivos producidos naturalmente o fabricados en un laboratorio para después utilizarlos y así reforzar el sistema inmunológico. Esta terapia actúa deteniendo o retrasando el crecimiento de las células cancerosas y disminuye el riesgo de metástasis, que es el avance del cáncer a otros órganos del cuerpo. Debemos entender que el cáncer es la respuesta al mal funcionamiento de las células encargadas de la defensa del organismo. Dado esto, nace la inmunoterapia como una alternativa para el tratamiento del cáncer. Qué gusto que inicie su semana con nosotras en Punto y Coma para hablar de las alternativas frente al cáncer, esta enfermedad que es la tercera causa de muerte en nuestro país y que ahora nos acompaña la presidenta de la Asociación de Bancos de Célula Madre, la ingeniera Joana Ojeda. Joana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, muy bien, gracias, buenos días. Sin duda muy importante, ¿no?, conocer estas alternativas frente a esta enfermedad que sin duda es el problema más fuerte en el mundo, ¿no? Claro, sí, hoy en día hay muchos tipos de tratamientos, pero se ha visto que hay una necesidad por desarrollar terapias que ayuden a estos tratamientos. Claro, y para hablar del tema estamos con mi amiga y compañera Lorena Rivera. Es un gusto acompañarte todos los lunes, Lore. Igualmente, Jimena, buenos días, buen lunes a todos. Y efectivamente, qué bueno que haya alternativas para llevar una enfermedad tan difícil como es el cáncer, ¿no? Porque tenemos quimioterapia, tenemos radiaciones y de alguna manera las alternativas también hacen que el paciente tenga una mejor calidad de vida. ¿Así es, Joana? Así es, justamente hay algunos tipos de cáncer que son muy fáciles de tratar y con algunas dosis de quimio se eliminan y nunca vuelve a haber recaídas, pero hay otros que son más agresivos o más complicados por la salud del paciente y necesitan otro tipo de tratamientos como puede ser la inmunoterapia, que es lo que se está investigando. Cuéntanos sobre esta alternativa de esta terapia biológica realmente, cuántos tipos hay, cómo está posicionada en el país realmente. Ok, bueno, esto es algo que continúa en investigación, ¿no? La inmunoterapia hay, o más bien, involucra diferentes tipos de tratamientos en los cuales se trata de utilizar a las celulitas del sistema inmune en contra de las células cancerosas. Entonces, en un principio hay unos linfocitos T, que son células que pueden también, bajo cierta activación, atacar a las células del cáncer. Recientemente se empezaron a utilizar con asesinas naturales, que es lo que se está investigando en Houston, en el Hospital MD Anderson. Es uno de los grupos más fuertes que están haciendo investigación con inmunoterapia y pues lo que buscan, ellos específicamente están evaluando cómo estas células pueden tratar de eliminar las células del mieloma múltiple. Mieloma múltiple. Cuéntanos sobre esta enfermedad para definirla y que la población conozca, porque hay muchísimos tipos de cáncer, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia en la población? Bueno, el mieloma múltiple es el segundo tipo de cáncer hematológico más común en adultos. Además, se cree que en México hay 2.500 casos nuevos cada año. Entonces, es un problema común, sobre todo se ve en hombres mayores de 50 años, pero hay en México incluso se ha empezado a ver en poblaciones más jóvenes y es más agresivo. ¿Hay alguna razón por genética, algún factor de riesgo? No sabría, la verdad, decirte por qué razón se empieza a presentar en personas más jóvenes. Puede ser una cuestión también de que se esté diagnosticando antes, pero lo importante es que pues, en estos casos los tratamientos que hay en la actualidad muchas veces no logran llevar a los pacientes a que tengan una respuesta completa y se detenga el progreso de la enfermedad, que es lo que se ha visto como parte de los resultados que hay con la inmunoterapia. Y aquí en México, por ejemplo,
la investigación está avanzando también en este sentido de la inmunoterapia, ¿no? Entonces, ¿dónde los pacientes que tengan ese tipo de enfermedad pueden acudir? ¿Hospitales privados, hospitales públicos? En el país, en el resto de los estados, ¿cómo está el acceso a este tipo de alternativa contra el cáncer? Bueno, esta es una alternativa que está en investigación, es algo muy reciente. Entonces en México sí hay grupos en donde se está haciendo inmunoterapia, pero es algo que el grupo de especialistas que esté viendo al paciente es el que al final de cuentas va a decidir si es un paciente que pudiera ser candidato a ese tipo de tratamientos o no. En cuanto a qué centros, pues sería ya cuestión de ver qué tipo de cáncer es, con qué tipo de pronóstico tienen, qué etapa está, todo eso va a depender cómo se vaya a tratar el paciente. No es algo generalizado, no todos los pacientes perdón, que tengan cáncer lo van a necesitar. Sí, principalmente es el INCAN quien hace investigación en cáncer en el país, ¿no? Así es. Muy bien. Oye, la parte de las células madres, yo creo que el futuro nos alcanza, ¿no? Realmente, y nosotros mismos podemos ser nuestra propia salvación. ¿Cómo está la investigación en Estados Unidos referente a la célula madre? Bueno, eso es algo muy interesante porque este grupo que está haciendo investigación en el MD Anderson está utilizando células asesinas naturales del cordón umbilical, entonces de la sangre del cordón umbilical. Entonces, estas células son células que no son células madres, son células especializadas de nuestro sistema inmune, pero también se pueden obtener, y hay otros grupos que lo están haciendo, de células madre hematopoyéticas, que el término correcto son progenitores hematopoyéticos. De ahí se pueden diferenciar, o sea, darles unos estímulos para que se conviertan en asesinas naturales y poder obtener millones de células, ¿no? Porque no necesitamos 5 celulitas o 100 celulitas. En estos estudios utilizan 100 millones de células asesinas naturales por kilo de peso, cuestiones que son muchísimas células, y eso requiere una producción muy grande. ¿Qué pasa en Estados Unidos hay como una cultura de donación para la investigación del cordón, o cómo es esa recolección, pues? Ok, bueno, tanto en México como en Estados Unidos, como en la mayoría de los países, hay 2 cuestiones o 2 opciones, ¿no? Una es que se puedan donar a un banco público y la otra es que se puedan almacenar en un banco privado, ¿sí? Las células de la sangre del cordón umbilical pueden servir para de la familia que las esté almacenando para uso privado, pero también pueden ser donadas y pueden ser utilizadas en caso de que alguien más lo requiera, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo pueden estar almacenadas las células madre? Ok, bueno, depende, ¿no? Creo que es importante hacer aquí un paréntesis. Hay muchos diferentes tipos de células madre. Las células madre que están en la sangre del cordón umbilical, como dijimos, son las hematopoyéticas, y estas células se ha visto que se pueden estar almacenadas más de 23 años con la tecnología que había en ese entonces, y no sufren de ningún daño, ¿sí? Y esto lo han visto porque son células que después las trasplantan y que siguen injertando, que no pierden los marcadores que las hacen migrar a la médula o tener sus propiedades. Entonces, depende del tipo de célula, va a ser cuánto tiempo o bajo qué condiciones se puedan almacenar. En el caso de las de la sangre del cordón umbilical, se almacenan en tanques de nitrógeno, pero pudiera ser que algunas otras si se requirieran menos tiempo, pueden estar almacenadas en otras fuentes, ¿sí? 23 años, o sea, por ejemplo, una mamá que tiene 3 hijos puede almacenar estos 3 cordones umbilicales para sacar las células madre. Ajá, lo que se hace es que al momento que nacen los bebés hay una recolección en una bolsa estéril que tiene anticoagulante, se hace la recolección de la sangre que queda en la vena del cordón umbilical, y luego esa bolsita se manda a un laboratorio donde se procesa, se eliminan los glóbulos rojos, se elimina el plasma, y lo que queda es una población de células, que es una población heterogénea,
donde hay células madre hematopoyéticas, pero también hay otras celulitas del sistema inmune. Entonces, esas células se mezclan con una sustancia que es una sustancia que ayuda a poder congelar las células. No es una cuestión de que las ponga alguien en el congelador, ¿no? Tiene que someterse a un proceso especial que lleve esta sustancia, que es de MSO, y esa sustancia a lo que ayuda es que no se formen cristales con las moléculas de agua. Entonces, esos cristales no pueden romper las células a la hora que se van congelando, ¿no? Y de ahí se pasan a los tanques de nitrógeno, y como a esa temperatura, una manera muy simplificada de explicarlo es que no hay actividad biológica, el ciclo de las células se detiene, entonces no envejece, no se reproduce, no consume energía, no está haciendo nada. Entonces, prácticamente a la edad que se congelan, si pasan 5 semanas, o si pasan 5 años, o 20, o 30 años, esas células siguen teniendo la edad biológica de cuando se congelaron. Sin duda es una oportunidad, ¿no?, para tratar las enfermedades que hoy nos aquejan y que sin duda la ciencia nos puede apoyar. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando nos cuentas cómo estamos en el país en eso? Muy bien, gracias. Ya estamos aquí de regreso en Punto y Coma y estamos hablando sobre la inmunoterapia, o también llamada terapia biológica, que es una alternativa contra la enfermedad del cáncer, sobre todo un muy específico que es el mieloma, ¿no?, múltiple. Daniela, por ejemplo, cuando esta opción que se le da a una mujer embarazada que va a tener a su bebé de poder almacenar las células madre de la sangre del cordón umbilical, ¿se les ofrece en todos los hospitales o cómo es? ¿O la mamá tiene que pedirlo o el ginecólogo tiene que ir con todo el equipo médico para decir, nosotros nos interesa tener esto para esta familia, o lo podemos donar para otras familias? ¿Cómo es esto? ¿Cómo pasa? Ok, bueno, existen las dos opciones, bancos públicos y bancos privados. Los bancos privados muchas veces pues tienen folletos o se acercan con las mujeres embarazadas en ciertos eventos o puntos de contacto. En cuanto a los bancos públicos, es una cuestión que muchas veces es que las mujeres se enteren de que existe esta opción y que decidan ir a acercarse con el banco, o que vayan a tener a sus hijos en ciertos hospitales, ¿sí? Esto es algo que también no sucede en todos los estados ni en todas las ciudades. Hay bancos públicos en la Ciudad de México y en Nuevo León, y hay de repente como campañas que se hacen en diferentes estados para mejorar la diversidad de los bancos públicos. La cosa es, tienen ventajas y desventajas las dos opciones. La cuestión es que las parejas que estén esperando un bebé sepan cuáles opciones tienen en su ciudad y cuáles son las ventajas de tomar una decisión acerca de esto, ¿no? Entonces es algo muy importante en el corte. En Estados Unidos es tan natural decir sobre el guardar las células madre como el ácido fólico, ¿no? Realmente es como una prioridad, y aquí en México todavía no tenemos pues esa participación por parte de los médicos y las mismas instituciones, ¿no? Sí, los médicos claro que participan y muchas veces hablan sobre estas opciones que hay, pero no es algo que esté tan generalizado. Muchas veces sí nos toca conocer a mujeres que han tenido a sus bebés y que simplemente no supieron para qué era, ¿no? O escucharon sobre las células madre, pero no sabían que estaban en el cordón umbilical, o para qué servía que se guardaran, o qué células eran, ¿no? O sea, muchas veces a la hora que hablamos de células madre, todo el mundo relaciona, células madre, entonces me van a hacer un ojo y un hígado y un páncreas y un riñón, pero pues pocas veces se habla como de esta investigación formal que sí se está haciendo alrededor del mundo. ¿Sí? ¿Para qué más sirven las células madre, además de para este tipo de alternativa contra el cáncer? Ok, bueno, esto es algo que está en investigación, todavía no es un uso aprobado como tal, pero las células de la sangre del cordón umbilical son como las que tenemos en nuestra médula ósea, en el tuétano de los huesos. Entonces, estas células son las que a lo largo de nuestra vida están produciendo glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? Entonces,
todo el tiempo estamos generando este tipo de células y no podemos sobrevivir sin estas. Entonces, hay ciertas enfermedades que son enfermedades hematológicas, como leucemias, algunos tipos de anemias, problemas congénitos del metabolismo, en lo que pasa es que las células de la médula no están funcionando bien. Entonces, se hacen trasplantes en ciertos casos de médula ósea o de sangre de cordón umbilical para sustituir a esas que están dañadas y que hay que eliminar con quimioterapia o radiación. Y eso fue como el principio de por qué se empezaron a guardar estas células de la sangre de cordón umbilical para estas enfermedades. Pero eso pasó en 1988, ¿no? A partir de ahí, pues ha habido muchísima investigación y optimización de los procesos y hoy se investigan para enfermedades que podemos decir un montón, no todas las enfermedades, son muchas enfermedades porque hay diferentes propiedades en las cuales estas células pueden ayudar. Pero, por ejemplo, además del cáncer, ¿qué otro tipo de enfermedades? Así que son como que muy recurrentes, por ejemplo, en la población mexicana. Ok, por ejemplo, parte de lo que es más fuerte en la investigación con sangre de cordón umbilical es para autismo y parálisis cerebral. Hay una universidad en Carolina del Norte, la Universidad de Duke, y ellos lo que hacen es investigan cómo estas células pueden ayudar a niños que tengan autismo o parálisis cerebral. No es una cuestión de que las células, por ser células madres, se conviertan en neuronas o ayuden a estos niños a través de la diferenciación, sino que se sabe que estas células pueden ayudar a regular la inflamación y pueden ayudar a generar unas proteínas que ayudan a la proliferación y maduración de las neuronas. Entonces, a través de ese proceso han visto resultados en ciertas poblaciones de niños que tengan trastornos del espectro autista o parálisis cerebral. Entonces, como esto hay un montón de otras enfermedades, por ejemplo, en quemaduras o en úlceras de pie diabéticos también se han investigado, en problemas del corazón. Y al principio pues decían, oye, pues inyéctale las células y que porque son células madre ayudan, ¿no? Hoy se sabe que son por propiedades de señalización o porque liberan ciertas proteínas que pueden generar un efecto en ciertos tipos de células. Y en el caso del mieloma, dices que está en investigación, pero ¿qué avances han encontrado en los pacientes? Aumento de sobrevida, mejora calidad de vida, ¿qué ha pasado? Ok, bueno, en la parte de estas células asesinas naturales, que se llaman asesinas naturales porque son células que al encontrar una célula que ellas detectan como cancerosa, le mandan unos pedacitos que son gránulos y estos lo que hacen es destruir a la célula cancerosa y a la hora que se destruye se liberan esas partículas y hay otras células del sistema inmune que agarran esos pedacitos y ahora saben que esa célula era una célula problemática, ¿sí? Entonces, en el caso de las asesinas naturales, la primera fase es, bueno, en general todos los ensayos clínicos, la primera parte es probar que sea un tratamiento seguro, ¿no? Entonces, sí, quieres tratar algo, pero quieres saber que sea algo que no le va a generar otras complicaciones al paciente. Entonces, en la primera fase donde probaron que era seguro, utilizaron diferentes dosis y vieron que en efecto los pacientes lograban entrar en una remisión o en una respuesta completa, que esto lo que nos dice es que los pacientes estaban dejando de producir esas células cancerosas. No es nada más por las asesinas naturales, estos pacientes recibieron quimioterapia, recibieron trasplantes autólogos de médula ósea, pero lo que se ve muchas veces en estos pacientes es que hay una recaída a los 3 o 4 años donde empieza otra vez a progresar la enfermedad. Entonces, en la segunda fase, que están por publicar ese ensayo clínico, estos investigadores, los resultados preliminares que ven es que también de 33 pacientes que trataron, 21 han logrado entrar en una respuesta completa, que esto es algo muy interesante porque incluso puede estar contribuyendo a que esa sobrevida sea que no tenga que recurrir a tantas rondas de quimioterapia, ¿no? Pues ahí tiene información muy valiosa de la investigación y lo que está haciendo justamente la biotecnología, podemos llamarlo así,
para mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer. Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Vamos a hablar sobre las opciones que hay en el país, sobre las células madres. Y bueno, Joana nos estaba comentando sobre la labor de la Asociación de Bancos de Células Madre. Cuéntanos, Joana, ¿dónde están posicionados? ¿Cuál es el trabajo que hacen día a día, sobre todo para ayudar a la población que está enfrentando una enfermedad? Bueno, esta es una asociación que apenas acaba de nacer y la función de esta asociación es para mejorar la información que hay con respecto a las células madre, ¿no? Ahorita está muy enfocada a hablar sobre esta parte de la sangre de cordón, de las células del tejido del cordón, que se llaman mesenquimales, y pues empezar a desmitificar esta rama, ¿no? Muchas veces podemos encontrar productos que nos dicen que tienen células madre, pero a la hora que nosotros recordamos la clase de biología de la primaria o la secundaria, pues nos acordamos que una célula es una unidad biológica que está viva, que necesita cierto oxígeno, temperatura, nutrientes, que pues si nosotros nos preguntan, oye, ¿cómo vive dentro de un tarro de crema o cómo vive dentro de una ampolleta? Pues podemos empezar a desvincular ese tipo de productos, ¿no? Entonces, sí hay muchas cuestiones o muchos productos como estos que tienen extractos de células o de células de planta, que pueden tener algún efecto, pero no los podemos considerar como tal un tratamiento con células madre. Hay que recordar que las células o están adentro de nuestro cuerpo o están en una incubadora con temperatura y oxígeno controlado y solo duran algunas semanas o meses, o están congeladas, ¿sí? Hay otras formas, que es la liofilización, pero no todas las células se pueden liofilizar, que es como disecar a las células, ¿no? Entonces, la asociación lo que busca es encontrar cuáles son las preguntas frecuentes, los tratamientos a los que las personas les interesa saber sobre esta investigación, sobre estos ensayos clínicos, y empezar a promover que las personas lean más sobre esto, que no se dejen engañar por tratamientos que no necesariamente, sí, que muchas veces no tienen células madre, pero están hablando de células madre, y que sepan el valor de lo que sí, o sea, de los biológicos o esos tejidos de desecho como el cordón umbilical, que sí tienen diferentes poblaciones de células que son investigados a nivel mundial para otros tipos de enfermedades. Es decir, entonces es recomendarle a la gente, por ejemplo, que puede encontrar en el súper una crema que dice crema antiarrugas con células madre. Eso no es verdad. Entonces es como tratar de venderle un milagro a una persona para que no envejezca, o los que van con algunos médicos dermatólogos que no son tan profesionales y que te van a inyectar en las arrugas, en los surcos, células madre para que vuelvas a tener 20 años, ¿no? Claro, entonces, bueno, ahí hay muchas cuestiones. Hoy podemos decir que la mayoría de los productos que dicen que tienen células madre no tienen células madre. A la hora que uno lee la etiqueta, tienen extractos de células de plantas, está bien, ¿no? O sea, la cuestión es que comercialmente no hay quien les diga, no puedes decir que son células madre, y también hay una cuestión de que el término a veces es un término con el que se puede jugar. Como les decía hace rato, hay muchos diferentes tipos de células madre, ¿no? En un principio las células madre era como, esa célula que puede convertirse en cualquier célula de nuestro cuerpo. Hoy en día, pues sabiendo que hay diferentes tipos, por ejemplo, las células de la sangre del cordón umbilical se convierten a células de la sangre, pero no se van a convertir en neuronas, no se van a convertir en células hepáticas. Hay otros tipos de células que sí, por ejemplo, hay células neurales, células del epitelio del intestino, de la córnea, que cumplen esa función, ¿no? La cuestión creo que más importante conocer sobre estos productos es poder identificar ciertas señales de alerta, de decir, pues voy a preguntar, ¿no? Le voy a preguntar a un médico de confianza si esto tiene un beneficio o no. Muchos de los productos, nosotros que nos hemos encontrado, muchos de los tratamientos que se ofrecen no tienen células madre, ¿no? Es gente que lo están diciendo que le van a curar
no sé, la diabetes con una inyección y lo que les ponen es una solución salina y les cobran 50,000 pesos, que es algo que es injusto, pero por eso es importante que nos informemos y conozcamos más sobre el tema, ¿no? O sea, no es una cuestión libre de riesgos también. Entonces a veces cuando nos dicen, oye, es que no hay ningún riesgo de este tratamiento, sabemos que cualquier cirugía plástica, por más mínimo, hasta ir al dentista, tiene un riesgo, ¿no? Igual esto, al ser un biológico, no nos podemos ir a inyectar células de cualquier persona, ni podemos ir, ¿cómo se llama?, por la vida inyectándonos o tomándonos cosas que pues no están reguladas o que no tienen un aval científico o son parte de un ensayo clínico como investigación formal. Lo que nos comentabas, yo creo que es importante que la gente escuche el caso de la persona que fue con un dermatólogo y el dermatólogo ubicó que ya tenía hasta brotes, ¿no? Como surcos. Sí, bueno, ese es un caso de un dermatólogo que me contó que llegó una paciente que le dijo que que le habían inyectado células madre, quién sabe qué le habrán inyectado, y traía unos quistes adentro de la piel. Entonces, de que puede haber complicaciones por el mal uso, puede haber. La cosa es que también está la parte importante, que es la investigación formal, donde han visto buenos resultados en muchas enfermedades autoinmunes, en problemas como autismo, parálisis cerebral, problemas del corazón, úlceras de pie diabético. Y uno dice, pues lo que en verdad se está investigando y que vale la pena que las personas sepan sobre esto para que conozcan el valor de estas células, nadie lo sabe y nadie lo platica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de enfermedades de cardiopatías, por ejemplo, ¿cómo las células madre ayudan en este tipo de padecimientos? Porque, bueno, sabemos que también los infartos y las enfermedades coronarias en el país son de las que más muertes generan, ¿no? Claro, sí, y ahí es una historia larga que llevan. Las que se han utilizado más recientemente son unas que se llaman células mesenquimales, que también hay en la parte del tejido del cordón umbilical, no en la sangre, en el tejido. Y estas células en un principio dijeron, oye, pues inyéctaselas así al corazón del paciente infartado de hace 5 años, ¿no? Pues no veían ningún efecto. Y era de que, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no hacen nada si son células madre? Hoy en día se sabe que estas células tienen un potencial regenerativo importante, pero solamente funcionan dentro de la ventana de regeneración natural del cuerpo. Entonces, si el paciente, si ese corazón todavía está mandando señales de alerta de nos estamos muriendo, aquí falta oxígeno o lo que sea, todo el cuerpo se entera. Y naturalmente tenemos mesenquimales en la grasa, en la médula ósea, que pueden migrar hacia el corazón y tratar de reclutar células que van a ayudar a formar nuevos vasitos sanguíneos o que van a tratar de disminuir la inflamación o los procesos de fibrosis. Pero es durante esa ventana donde está sucediendo eso. Si ya pasaron 5 años o ya pasó 1 año y ya el corazón ya se acostumbró, ya las células no van a hacer absolutamente nada. O sea, ya no hay una señal que les diga que vayan y generen un efecto, ¿no? Entonces, estas células tendrán 10 años de que empezaron los ensayos clínicos, entonces no llevan mucho tiempo, pero se han visto efectos muy importantes, ¿no? Sobre todo porque son antiinflamatorias y antifibróticas. Entonces, pueden ayudar a reducir el tamaño de la cicatriz que quede, y esto ayuda, por ejemplo, en el caso del corazón, a que haya menos deformación del corazón a largo plazo. No es que lo vaya a regenerar y que esas células se vayan a convertir en cardiomiocitos, ni que le vaya a quitar el pedazo de la cicatriz y lo vaya a sustituir por células mesenquimales, sino que a través de efectos de señales, de reclutar a otras células, puede generar un efecto positivo, ¿sí? Pues ahí tiene información muy importante y que siga avanzando la tecnología y la ciencia para ayudar a la gente que tiene alguna enfermedad. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos aquí ya de regreso en Punto y Coma. Estábamos en el corte platicando de un tema interesante que tiene que ver con los pacientes que tienen VIH.
Y hay algunos a los que les pueden detectar algún linfoma o leucemia. Y en estos casos hay una investigación de 6 pacientes donde tuvieron este trasplante. Cuéntanos cuáles han sido los resultados y cómo funciona en estos casos. Ok, bueno, en leucemias o linfomas muchas veces el tratamiento convencional es un trasplante de médula ósea o de sangre de cordón umbilical para sustituir a esas células después de la quimioterapia y la radiación, ¿no? En pacientes que tienen VIH, ya se había reportado que después de este tipo de trasplantes podían ya no presentarse estas células restantes del VIH, que se les llama reservorio del VIH, ¿no? Entonces, publicaron el año pasado un reporte en el que 6 pacientes que sobrevivieron a sus enfermedades hematológicas después de un trasplante de médula o de sangre de cordón umbilical, eran pacientes en los que ya por los métodos convencionales de detección del VIH ya no detectaban células infectadas ni ADN del VIH ni RNA del virus del VIH, ¿no? Entonces, esto lo que no se cree que el tratamiento vaya a ser un trasplante de médula para curar a todos los pacientes que tienen VIH, pero o la hipótesis de los autores es que a la hora de hacer el trasplante hay células del donador que están rechazando a las células del reservorio del VIH y las están eliminando. Entonces, a través de ese proceso de eliminar esas células del reservorio es que estos pacientes pudieran entrar o volver a ser libres de VIH, ¿no? Entonces, como les decía, no es una cuestión de que todos los pacientes con VIH se vayan a tratar con un trasplante de médula, porque es algo muy peligroso, pero sí que pudiera ser que ciertas poblaciones de la médula ósea, de la sangre del cordón umbilical, pudieran generar ese rechazo y utilizarse como una inmunoterapia, que es justo eso, utilizar células del sistema inmune en contra de ciertas células o tejidos. Entonces, hay avances en cáncer, en VIH, en autismo, ¿no? Comprobado totalmente, ¿no? Investigación científica. Pues es algo que falta comprobar 100%, ¿no? Cuando se hace investigación para medicamentos, para dispositivos médicos, con células, la parte de la investigación clínica, o sea, que es en pacientes, se llaman ensayos clínicos y se dividen en 4 fases. La primera fase es para probar que el procedimiento sea seguro, ¿sí? Que no le generes un daño adicional o una complicación adicional al paciente. La segunda parte es probar que sea eficiente, que de verdad le generes un beneficio real al paciente y no sea así como que, pues puede que sí, puede que no, ¿no? Y la fase 3 es probar tanto, o sea, que sea seguro, que sea eficaz, probar dosis y además que sea reproducible, que no sea una cuestión de yo, doctor, lo hago y a mí me funciona, sino que diferentes centros en diferentes lugares lo puedan hacer, sea factible y demás. La fase 4 ya es a largo plazo que no genere complicaciones después de años, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos que hoy hay con células madre están fase 1, fase 2, o están repitiendo la fase 2 para optimizarlo. Hay que recordar que la medicina antes de los biológicos todo era con medicamentos o cirugías, ¿no? Procedimientos invasivos. Esto es algo muy nuevo y aparte de que pues, se tienen que hacer estos ensayos clínicos de diferente manera, las regulaciones no estaban preparadas para tratar o para probar este tipo de tratamientos. Hoy en día ya, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA tiene un programa especial para modificación genética, terapia celular, porque pues como ya había pasado mucho tiempo, el Congreso de Estados Unidos dijo, oye, aquí algo está pasando, tenemos que impulsar que estos tratamientos lleguen a la población y que no se queden nada más como tratamientos en clínicas que muchas veces no están aprobadas, pero pues no sé, el paciente no sabe si de verdad sí hay evidencia o si es porque no lo aprobaron, pero sí hay evidencia. En México eso no pasa. No, ¿Sí? claro, ¿Sí? por supuesto. COFEPRIS es quien regula
e igual todos los medicamentos, tratamientos y demás. Hoy en día está el primer protocolo aprobado por COFEPRIS, ya está registrado. Es una compañía que de hecho es de Estados Unidos, que están buscando utilizar células mesenquimales en osteoartritis y artritis reumatoide. Y es parte, o sea, de esa investigación. Hay mucha investigación aparte de esto en diferentes hospitales y universidades donde hay investigadores evaluando estos tratamientos en pacientes, pero como tal, esa parte de la publicación y la aprobación, quien lo ve es COFEPRIS. Ya hablamos de una de las ramas de la inmunoterapia, que son las células madres. ¿Qué más hay en el mundo? Bueno, la inmunoterapia es algo, o sea, muy amplio. De hecho, el año pasado, en el 2018, el Premio Nobel de la Fisiología y Medicina se lo ganaron dos doctores, que lo que ellos vieron es que un proceso mediante el cual se pueden inhibir ciertas partes del sistema inmune para activar otra parte y generar un proceso de activación del sistema inmune. Entonces, la inmunoterapia principalmente podemos considerar la parte de inmunoterapia celular adoptiva como la parte que usa las células del sistema inmune. En general, con células madre, o sea, es una cuestión de la célula madre, puedes generar esas células del sistema inmune, pero las que van a generar el efecto son las células del sistema inmune. Y hay dentro de la inmunoterapia celular adoptiva hay dos ramas principales, ¿no? Las células asesinas naturales y las células T citotóxicas, que son igual, son dos células del sistema inmune, las dos funcionan de maneras diferentes. Las células T fueron las primeras que se empezaron a investigar y son células que se pueden activar y que se han modificado genéticamente para que puedan ir directamente y eliminar ciertos tipos de células cancerosas, que es una terapia que se llama CAR-T, ¿sí? Esto es algo que en Estados Unidos se ha hecho ya mucha investigación, pero han visto que tiene ciertos efectos secundarios, esta activación diferente, las dosis y demás. En cambio, con las asesinas naturales, que son las que más recientemente se han empezado a investigar, las asesinas naturales pertenecen a la parte del sistema inmune innato, ¿sí? Entonces, esta parte lo que hace es que genera una detección directa, no necesita ningún tipo de activación y ningún tipo de receptor diferente. Estas solitas, hay cierto proceso de maduración y de activación que necesitan llevar a la hora que se ponen a expandir en el laboratorio, pero están naturalmente, si nosotros las tenemos en nuestro cuerpo, y si se llegaran a encontrar una célula mutada o cancerosa en nuestro cuerpo, la van a detectar y la van a eliminar. Entonces, es una cuestión que pues sobre todo funciona cuando el cáncer está en la sangre, ¿sí? Entonces, por eso en leucemias, en mielomas y demás, pero han visto, por ejemplo, buenos resultados en melanoma, que sabemos que el melanoma a veces es muy difícil de tratar, pero han visto que estas células también pueden eliminar a estas células. ¿Por qué? Porque estas células asesinas naturales detectan a las células que no pertenecen al cuerpo, ¿sí? Entonces, todas las células de nuestro cuerpo tienen como su credencial de yo soy de aquí, ¿no? A la hora que son los antígenos de histocompatibilidad, a la hora que no los expresa una célula, que las células al hacerse cancerosas los dejan de expresar, la célula asesina natural dice, tú no perteneces al cuerpo y te voy a automáticamente eliminar. Es cuando las destruye, se liberan esos pedacitos y ya el resto del cuerpo sabe que existió ese problema o esa célula invasora o dañina, ¿no? Entonces, las asesinas naturales han tomado igual como un camino importante en la inmunoterapia más recientemente, porque son células que no generan rechazo, porque no van a ir a rechazar células del paciente, incluso que esas asesinas naturales no pertenezcan a ese cuerpo, porque simplemente lo que van a ver es que no tengan antígenos de histocompatibilidad. Funcionan principalmente en sangre. ¿Y qué pasa con los cánceres que tienen que ver con tumores como cáncer de mama, próstata? ¿Hay avances? Claro, sí hay avances, pero sería un método diferente. Entonces, lo que investigan es, para empezar,
si la misma activación funciona en esos tipos de células cancerosas. Las células cancerosas, parte del problema es que son muy diferentes. O sea, dentro de un tumor puede ser un tumor, no sé, pancreático, un tumor cerebral o lo que sea, pero son muy diferentes dentro de ese tumor. Hay células madre cancerosas, hay células que son las primas que se mutaron, hay otras que son un poquito más jóvenes dentro del tumor. Entonces, por eso a veces la quimioterapia puede matar a una parte y no a todas. Entonces, lo que se investiga con las asesinas naturales para estos tumores es tratar de ponerlas y que se activen contra ese tipo de células que no van a responder a la quimioterapia. Pero pues eso es una cuestión de ver de identificar los marcadores que tienen las células de ciertos tumores, y obviamente pues el método de aplicación es diferente. Puede ser a lo mejor una inyección o puede ser alguna intraarterial que llegue directamente a la irrigación del tumor. Qué importante, la verdad es que está creciendo, ¿no?, las terapias, las posibilidades para que no solamente sea la quimioterapia, ¿no?, la única opción para los pacientes. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos. La realidad es que una familia, cuando está enfrentando alguna enfermedad, pues puede dejarse llevar por tratamientos alternativos que no siempre son reales. Y por eso la asociación que presides, Joana, es fundamental, ¿no?, para informar y que la gente pues no caiga con charlatanes o que se perjudique más en sus enfermedades. Cuéntanos, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos contactar a los especialistas de la asociación? ¿A través de qué número? ¿Qué página? Ok, bueno, la página es bancosdecelulasmadre.org. Es una página que apenas estamos creando, pero tiene una sección de contacto, ¿no? Entonces ahí nos pueden escribir para que nosotros vayamos subiendo las secciones que respondan a las preguntas de la población. Queremos también empezar a poner los ensayos clínicos que se hacen en México, las diferentes opciones que ya tienen cierta evidencia, que no se han concluido las 4 fases de los ensayos clínicos, pero ya están empezándose a ver los resultados, ¿no? Me gustaría invitar a la población a que se informen sobre qué son las células madre, para qué sí sirven, para qué no sirven, los diferentes tipos de células que hay, y sobre todo pues a que compartan la información y que compartan lo que vayan sabiendo sobre estas células para evitar que siga habiendo tratamientos que no estén aprobados y que puedan generar un daño a la población, y que además pues se conozca la parte de la ciencia, que es lo que vale la pena, ¿no? Conocer los avances, que a pesar de que hoy no pudieran estar al alcance de todos porque no han sido aprobados al 100%, pues que se conozcan las opciones que pudiera haber en el futuro, ¿no? Ahí tiene información relevante, sobre todo, como había dicho Jimena, para no caer con charlatanes y tener falsas ideas sobre las células madre y ver para qué sí sirve, para qué no sirve. ¿Y ustedes tienen ahí algún contacto de médicos que realmente estén certificados para en los diferentes usos? Pues para lo que está aprobado podemos ayudarles y guiarlos sobre quiénes tienen, cómo checar las licencias. Son licencias de COFEPRIS que las debe de tener tanto el hospital para hacer los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, como los médicos deben de estar capacitados para hacer el tratamiento, y sí los podemos guiar de cómo preguntar, cómo checar si la licencia es válida para eso. Pues ya lo saben, la realidad es que el 30% de los cánceres en el país están relacionados a estilos de vida. La ciencia nos está ayudando, pero también hay que poner de nuestra parte para cuidar nuestro cuerpo y nuestras células, ¿no? Definitivamente. Por supuesto. Y una parte importante justamente es la información, ¿no? La información es aquella que te puede salvar la vida en cualquier tipo de enfermedad, llámese un cáncer o hasta una gripa o lo que sea, pero siempre estar informado con todo lo relevante de las innovaciones, por ejemplo, tecnológicas, biomédicas, etcétera, ¿no? Con la ciencia de la mano. Claro, que lo más importante siempre va a ser la prevención, y la prevención empieza con nuestros estilos de vida, pero pues también existen
otro tipo de, por ejemplo, los bancos privados, donde preventivamente se pueden almacenar estas células en caso de que se requieran. Sí, va a tener que ser necesario, como lo mencionas, nos cuentas en Estados Unidos que ya el ginecólogo te dice, ¿no? Cuando estás embarazada, la posibilidad de guardar el cordón. Así es. Qué importante es que todo el mundo sepa esto porque todos los días nacen niños. Entonces, sí, exactamente. Y eso puede salvarle la vida más adelante a cualquiera, ¿no? Entonces, ahí está la información. Joana Ojeda, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Un gusto sin duda, ya saben, la mejor información de salud aquí la tenemos en Punto y Coma. No se vayan, quédense con Martín Espinosa y Atalo Matautón en la emisión de Excelsior TV. Muchas gracias, Lore, por acompañarnos. Gracias, Jiménez. Gracias, Joana. Gracias.